Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos conocer un modelo académico de educación superior en el que se apuesta a la formación de médicos veterinarios. Abrimos las tranqueras de la Facultad de Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires brinda su servicio educativo en una zona caracterizada por sistemas productivos agrícolas y ganaderos. La unidad académica, inserta en la región de la Cuenca Mar y Sierras, es una fuente de formación de recursos humanos con aptitudes para desempeñarse en un medio productivo que demanda profesionales con conocimientos técnicos y sensibilidad a los cambios que plantea el medio productivo. La región es una región amplia de influencia. Históricamente la facultad toma como región de influencia el centro y hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. Eso no quita que hoy por hoy también tengamos demanda de estudiantes de otras provincias y de otras regiones de la misma provincia, o demandas de servicios. Fíjate vos que cada vez más se globalizan tanto las demandas como las ofertas, y nosotros prestamos servicios, necesidades de investigación, o recibimos estudiantes en los tres tipos de carreras de grado, que ya no solo abarcan una región. Pero es cierto, estamos en una región centro-sur de la provincia con una diversidad de sistemas productivos y de niveles en esos sistemas que nos impone un desafío, y nosotros estamos apuntando a esos desafíos. Esta es una universidad que surge tratando de dar respuestas precisamente a que esa diversidad productiva de la región necesitaba de profesionales que la pudieran atender, y no había una fuente de formación de profesionales, y ese es básicamente el origen de las distintas instancias previas que dieron lugar finalmente a la creación de la Universidad Nacional del Centro. Y este concepto de Universidad del Centro conlleva otra particularidad, que es que somos una universidad regional, digamos. Nosotros con sedes ocupamos un corredor productivo que se origina en Necochea, Quequén, con su puerto, Tandil, Azul o La Barría. Ya allí tenemos una diversidad productiva que va desde el puerto de Quequén a parte de minería, agricultura, digamos, tenemos una diversidad, la parte alimentaria en general, tenemos una diversidad productiva muy grande. Pero eso es los lugares donde tenemos sede. Además tenemos todo un área de influencia que hace aún más diverso ese mapa productivo, y por lo tanto la universidad va adaptando sus ofertas, tratando de dar respuestas a las necesidades de esos distintos sectores que nos van solicitando. En el entorno productivo en que la facultad brinda su servicio, el desafío está en orientar la formación de los estudiantes para lograr un perfil profesional con habilidades, aptitudes y conocimientos críticos para la toma de decisiones. Uno de los pilares fundamentales del proyecto educativo de la unidad académica es su plan de estudios, enfocado en generar en los egresados sensibilidad social para comprender las demandas de las comunidades en que se desempeñan como profesionales. El principal aporte, y tiene que ver con lo técnico y lo científico, es que nosotros brindemos a la sociedad profesionales, tanto en medicina veterinaria, en licenciatura en tecnología de los alimentos y en la licenciatura en apicultura para el desarrollo, profesionales que estén sensibilizados con las demandas de la sociedad, capacitados para resolver las demandas de urgencia, pero también preparados para resolver los desafíos que se vienen. De nada nos sirve transmitirles a esos estudiantes recetas que se van a aplicar exitosamente en 1 o en 2 años, pero si no los preparamos con bases para resolver otros problemas, nosotros estaríamos en un problema y en un error en la forma de transmitir. Con el aumento de las exigencias de las barreras sanitarias, un mayor control de cada una de las etapas de la cadena agroalimentaria y la necesidad de los productores de mejorar sus índices productivos, las oportunidades para incrementar la demanda de servicios veterinarios marca una tendencia creciente. El rol profesional se va redefiniendo con las demandas de la sociedad y los cambios que traccionan los mercados, generándoles a los veterinarios nuevos desafíos. Nuestra necesidad de trabajar en una salud
no se desencadena con la aparición del COVID-19. Nuestras necesidades y viendo que hay una necesidad a nivel de la sociedad respecto a una salud, se traslada 20 o más años atrás, cuando se pensó a trabajar en aspectos relacionados con fauna silvestre, que tienen una relación directa con la salud humana, o trabajar en líneas de investigación, líneas de extensión o servicios que tienen que ver con la salud humana y la salud ambiental, la salud general. Esto nosotros, fíjate vos qué casualidad, en el año 2019 nosotros logramos a través de la SPU un contrato docente para trabajar en el eje Una Salud, para capacitar a nuestros estudiantes desde el primer año hacia el último año para trabajar en una salud. No solo la salud, por supuesto, que tiene que ver con la salud animal, sino también nuestro rol en la sociedad como veterinarios y nuestro rol en la sociedad que tiene que ver también con la investigación y la extensión asociada a una salud. Ya cada vez más se hace imprescindible que todos los organismos trabajemos también en la salud ambiental. A partir de una visión global de la sanidad, con un enfoque integral de la salud pública, la educación agraria debe formar profesionales con un amplio perfil técnico y capaces de afrontar los nuevos desafíos que plantea el universo productivo en particular y la sociedad en general. Nuestro perfil, y esto tiene que ver a nivel nacional, las carreras de grado de veterinaria y medicina veterinaria tienen un perfil generalista. Esto nosotros lo hemos sostenido durante años, nuestro plan de estudio se basa en un perfil generalista. Lo que sí también es necesario es que nuestros graduados tengan la oportunidad de tener una orientación, no es una especialidad, es una orientación dentro del grado que puede estar o en producción animal, o en sanidad animal, o en tecnología de los alimentos. Pero de nada nos serviría tener estas orientaciones si no los capacitamos fuertemente en lo que nosotros llamamos el módulo común, es decir, en la diversidad de las competencias que por suerte tiene nuestra profesión. Para nosotros es un conjunto, es imposible separar lo económico, lo productivo del contexto social en el que está inmersa toda esa población, que hoy son nada más que donde tenemos las 4 sedes, son alrededor de casi 500.000 personas, digamos, es una gran ciudad si la tomamos como conjunto, pero además están todos sus alrededores, y la universidad tiene un interés muy especial, considera tener una responsabilidad social con ese ambiente que la rodea, y realmente nos sentimos parte. Creo que allí está el gran cambio que ha ocurrido en la Universidad Argentina, y en particular en la nuestra, tal vez en los últimos 15 o 20 años, que es esto de cambiar el modelo de participación en la sociedad, de una universidad que iba hasta la sociedad cuando consideraba que la necesitaban o que se le solicitaba algo, y volvía a los claustros a alguna forma de encierro, por un modelo de universidad que se siente parte, se sabe parte de la sociedad, y por lo tanto participa de sus necesidades, participa de sus éxitos, y también sufrimos cuando no alcanzamos esos éxitos. Ese es el modelo de universidad que nosotros perseguimos, que nosotros queremos potenciar, que es eso, es una universidad que se siente responsable de lo que le ocurre a su entorno social, y por lo tanto trabaja para que esos resultados económicos, productivos, también tengan un correlato en cuestiones a veces de distribución de esa producción, pero también en cuestiones de género, en derechos humanos, en otro tipo de violencias, cárceles, digamos, en otro tipo de ámbitos donde también la universidad se siente altamente comprometida y por lo tanto hace esfuerzos tratando de acompañar a esa población. Después de ver cómo se trabaja en la formación de profesionales con conocimientos técnicos, pero también sensibilidad social, queremos agradecerle a los referentes de la Facultad de Veterinarias de la UNICEN por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a estar presentando cultivos que están de servicio.
Los cultivos siempre han estado al servicio de la producción, pero desde hace un tiempo también se está buscando que estén al servicio del medio ambiente. Es por eso que a través de una entrevista remota con un especialista les proponemos conocer más sobre esto. Entramos en tema y vamos a la nota. Los cultivos de cobertura o de servicio son cultivos sembrados con el objetivo de mejorar aspectos del suelo o los cultivos que se realizan en la rotación con fines productivos. Son cultivos que no tienen como fin ser cosechados y brindan una amplia variedad de beneficios, destacándose por el grado de conservación y protección que le dan al suelo. También son una herramienta importante para el control de malezas, para una agricultura más sustentable. Los cultivos de servicio son esos cultivos que vamos a plantar o que están empezando a plantar los productores agropecuarios y las productoras agropecuarias y no tienen un fin de cosecha. Es decir, son cultivos que no se van a cosechar, sino que se ponen para para dar un servicio al productor o al ambiente, digamos, o a todos. Y esos cultivos son, por ejemplo, vicia, rábanos, avena, regrases, distintas especies que tenemos disponibles, que las sembramos en general para que den un servicio, por ejemplo, combatir las malezas y entonces usar menos herbicida, o la vicia, por ejemplo, fijar nitrógeno, entonces usar menos fertilizante, o alguna de estas especies puede controlar la erosión y entonces evitar que haya erosión. Y también algunas especies pueden, por ejemplo, ser cultivos trampa, que capturan nitrógeno, por ejemplo, y evitan las emisiones de óxido nitroso, o que son cultivos que generan materia orgánica del suelo y por lo tanto capturan carbono en el suelo, y entonces tanto el óxido nitroso como el carbono, cuando son capturados en el suelo o dejados de emitir en el caso de nitroso, generan beneficios para el cambio climático, ¿no? Son gases de efecto invernadero que si emitimos menos, digamos, traemos un beneficio. Entonces esa es un poco la idea de los cultivos de servicio. Son cultivos que se plantan para dar lo que llamamos un servicio ecosistémico, que son todas estas cosas que describí recién. Gervasio, ¿ha ido avanzando su adopción? ¿Qué evolución han registrado los manejos de suelos en cuanto al uso de cultivos de servicio? Sí, ha estado avanzando un montón en los últimos años, diría yo. Las estimaciones que yo más conozco, que son de la RETA, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ya un aumento bastante interesante. Hace 4 o 5 años había 3-4% de productores usándolo, después fue aumentando a 10, 13, 14, y el año pasado ya había 19% de los productores usando cultivo de servicio para algún fin. O sea que es interesante, todavía estamos en un área pequeña, relativamente pequeña, son casi, según la estimación de ellos, 350.000 hectáreas, casi 400.000 hectáreas. Vamos a ver este año, este invierno, cómo es la siembra, pero estamos hablando de un área que está creciendo fuerte, digamos que se están viendo los beneficios que da y la importancia de tener esos cultivos, y que son posibles de tener en Argentina y por lo tanto están empezando a usar mucho. ¿Y qué sugiere el manejo cuando hablamos de rotación con cultivos de servicio? Bueno, básicamente las rotaciones tenían muchos efectos, ¿no? Uno era sobre todo mejorar el suelo, también el tema de rotar cultivos para enfermedades y otras plagas, digamos. Y las rotaciones con cultivos de servicio están sugiriendo en general una mejora en el sistema, una mejora en el carbono, en la materia orgánica del suelo, en la fertilidad de los sistemas, y bueno, generalmente, o muchas veces eso se traduce también en mejores rindes, o sea que es como un beneficio ganar-ganar. El gran problema de los cultivos de servicio es cuando se hacen mal, ¿no? Si los cultivos de servicio se hacen mal, pueden tener una penalización en el rendimiento. O sea, sus beneficios están claros, hacer un cultivo de servicio en general trae beneficios de varios tipos, pero si se hacen mal, principalmente problemas con el agua o con la inmovilización, pueden traer algún tipo de merma en el rinde del cultivo siguiente, y eso se ha visto en varios casos, o sea que hay que tener cuidado en cómo se hacen, ¿eh? No se trata de, como está un poquito de moda, entre comillas, bolear la semilla, la primera semilla que uno tiene en galpón y plantar una cobertura, sino más. Si se hace mal puede traer problemas en el rinde de los cultivos de verano, de renta. Entonces hay que hacerla con una planificación adecuada, digamos, ¿no? Como cualquier herramienta, tiene que estar bien utilizada y bien planeada para ser eficaz. Gervasio, ¿cuáles son los cultivos de servicio de mayor aprovechamiento? Bueno, lo que más se está usando mucho ahora, está aumentando el auge, es la vicia.
por el tema de los costos del fertilizante, ¿no? La vicia fija nitrógeno y ahorra los costos de los fertilizantes nitrogenados, que ahora se fueron por las nubes. Entonces eso yo creo que va a aumentar mucho. También se usó históricamente mucho centeno y muchas gramíneas para controlar erosión, esos todavía siguen ocupando un área importante, el centeno sobre todo. Pero bueno, empiezan a aparecer otros cultivos como avenas, como reiraces, también como rábanos, y empiezan a aparecer también distintas leguminosas, trébol persa, vicia sativa, no la villosa, que es la más común, lupinos, medicagos, algunas otras especies de leguminosa que también tienen buena performance de Melilotus, por ejemplo, dependiendo en qué zona estamos hablando. Y lo que está aumentando mucho también es el uso de los cultivos de servicio de mezcla, que vemos que tiene potencialidades importantes y que además genera como una sinergia, ¿no? Cuando plantamos en los cultivos de servicio muchas especies, en general funcionan mejor que solas, o sea, tienen un efecto positivo, digamos, con los que esperaríamos de plantarlas solas, una sinergia, pero además muchas veces son buenas para dar muchos servicios al mismo tiempo. Entonces muchos productores están empezando a practicar estos blends, que se llaman, o estas mezclas de cultivo de servicio, que empiezan a tener una importancia y una relevancia, diría yo, una potencialidad muy, muy importante. Y más allá del servicio, ¿pueden ser funcionales? Es decir, ¿qué puede contemplar, por ejemplo, un cultivo para el pastoreo? Bueno, esa es otra de las cosas que se está haciendo mucho, ¿no? Uno puede tener, esto no es dicotómico, ¿no? En los cultivos uno puede tener un extremo de un cultivo que está totalmente hecho para renta y que casi que cosechamos todo, que hay muy pocos, pero uno podría pensar eso, que no deja nada para el sistema. Y en el otro extremo un cultivo de servicio que uno no cosecha nada y todo lo que produce ese cultivo queda en el sistema. Y después tenemos un degradé, ¿no? En cultivos que aportan un poco de renta o un poco de servicios de regulación y soporte. Entonces, por ejemplo, los cultivos de servicio que se pastorean son una de las cosas que se está usando mucho, y son cultivos que, bueno, se pastorean un tiempo, pero una buena parte de la productividad se deja para el sistema, ¿no? Como a veces dicen, el último pastoreo que vaya para el suelo, o los últimos pastoreos para el suelo, y ahí se están usando un montón de especies. La villa villosa tiene problemas para el pastoreo cuando está pura, sobre todo, pero se están usando muchos tréboles, gramíneas sin duda, reigras, ¿sí? Como cultivos de servicio y al mismo tiempo también de pastoreo. ¿Y los cultivos de servicio agrícola? Bueno, los cultivos de servicio agrícola principalmente no se usan, son bien de servicio, y bueno, los que más se están usando son estos que yo te decía, principalmente vicia y centeno, son los que más, avenas también, la avena blanca y ahora la avena negra, que se usa mucho, por ejemplo, en Uruguay. Hay algunos otros cultivos que están empezando a aparecer, pero lo interesante es que los productores están empezando a probar, ¿no? Con especies, con cultivos que se usaban para otras cosas, empezar a probarlos como cultivo de servicio y ver qué beneficios dan. Para la Facultad de Agronomía de la UBA es materia de estudio y en ese sentido, ¿qué han investigado en relación a los cultivos de servicio y el medio ambiente? Sobre todo lo que hacemos es estudiar lo que llamamos los rasgos de las especies. Entonces tenemos distintas especies de alguna manera que las vamos a usar como cultivo de servicio, y lo que tratamos de ver es esos rasgos o qué características de las especies son las que mejor sirven para dar un servicio ambiental determinado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos formar materia orgánica del suelo, que es una de las cosas muy importantes para el productor, pero también para la gente que vive en la ciudad, ¿no? Porque eso captura carbono y mejora disminuye el cambio climático. Por ejemplo, estamos descubriendo que las raíces de las plantas son muy importantes, la cantidad de raíces que produzca, y también lo que llamamos la rizodeposición o los exudados de las raíces, que es muy importante entonces elegir cultivos que produzcan mucha raíz y que además tengan mucha rizodeposición, es decir, las plantas tienen un mecanismo que exudan compuestos carbonados, o sea, exudan parte de lo que generan de su biomasa en fotosíntesis, la usan para crecer, pero también algo como que la tiran para afuera, lo cual sería raro, ¿no? Porque una planta está gastando un montón de energía, hace fotosíntesis para generar un compuesto carbonado, y en vez de generarlo en una hoja, lo tira para afuera en el suelo. Y es un mecanismo raro que tienen las plantas, pero nos estamos dando cuenta que es más común, que sirve como para alimentar a los microorganismos de alguna manera. ¿Sí? Les tiran comida a los microorganismos están más contentos, de alguna manera comen más, producen más nutrientes inorgánicos que a la planta le sirve, es como una especie de simbiosis, y entonces lo que estamos viendo es que las plantas que hacen eso mucho, que tiran muchos exudados para afuera,
Además son capaces de generar mucha materia orgánica y de una materia orgánica del suelo muy estable, ¿sí? Le dan de comer a los microorganismos del suelo, pero también generan materia orgánica estable. Entonces, por ejemplo, bueno, eso es lo que estamos tratando de identificar, qué cultivos son los que exudan más, y bueno, y esos cultivos serían unos muy buenos cultivos de servicio para formar materia orgánica. Contabas que están tratando de determinar cuáles son, pero en materia de remediación del medio ambiente, ¿qué es lo que han descubierto en cuanto al manejo? Y básicamente lo que vemos es que los picos de emisión en las rotaciones comunes de maíz y soja son principalmente a finales de otoño, cuando se está muriendo o descomponiendo el cultivo de soja, y al inicio de la primavera, cuando los cultivos de maíz o soja están recién creciendo. Entonces, para la primera etapa de otoño, lo que estamos pensando es en las siembras pre-cosecha, en sembrar cultivos antes de que se mueran los cultivos de renta, digamos, en el otoño, y eso se hace con máquinas que entran, o con aviones que entran a sembrar previo a que se coseche, y eso hace que cuando se empieza a morir el cultivo de soja y ya empieza abajo a crecer el cultivo de trampa, y eso logra capturar nitrógeno y logra disminuir las emisiones de óxido nitroso. Y lo mismo parecido pasa en primavera, en donde tenemos que hacer un cultivo lo más largo posible y tener cuidado con el agua, y entonces muchas veces hacemos cultivos que tengan una calidad baja, digamos, que tengan una relación carbono-nitrógeno muy alta, que tengan mucho carbono, cosa que eso inmovilice mucho el nitrógeno, y en las primeras etapas de crecimiento del cultivo de verano no haya nitrógeno disponible, y eso también logra bajar las emisiones de óxido nitroso. Entonces esos dos momentos son claves que se manejan con cultivos distintos. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. En los sistemas ganaderos de cría, la nutrición es la base estructural. Es por eso que a través del siguiente informe de Saber Rural les contamos por qué y cómo mejorar su manejo. En los sistemas ganaderos de cría, la alimentación es la base, por lo que los planes de nutrición deben lograr un equilibrio de acuerdo a los requerimientos de los animales con que se trabaja. Cada rodeo demanda una dieta particular que debe ser ajustada a la disponibilidad del sistema, pudiéndose apelar a recursos externos si el factor económico lo permite. Cuando uno tiene que incorporar recursos que están por fuera del sistema, es decir, que no se producen en el propio campo porque la decisión de carga a la que queremos manejar en el campo excede las posibilidades que tiene el propio campo, estamos jugando en un terreno ya un poco más difícil de solucionar. Todo se puede solucionar con compras de alimentos por fuera del sistema, como puede ser compra de maíz, de otro tipo de granos, para un momento en particular. Esa adición externa requiere de que numéricamente nuestra producción permita hacerlo, debido a que, sobre todo hoy, todo lo que es suplementación con grano es bastante complejo. Para lo que es rodeos de cría, uno trataría de que los propios recursos del sistema tenerlos como reserva. Cuando son sistemas ya más intensivos, como puede ser una recría o invernada, es posible incorporar recursos externos, pero siempre hay que hacer el número y ver si realmente conviene para ese esquema productivo definido. La suplementación de bovinos en pastoreo, con granos o concentrados balanceados, permite aumentar la cantidad de energía que el animal consume diariamente. Dado que los granos ofrecen alta energía digestible por su alto contenido de almidón, pero poca proteína y escasa fibra, representan un costo elevado frente a otras variantes de manejo nutricional, por lo tanto su uso no es frecuente en los planteos de cría bovina. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más.
Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más Saber Rural. Hasta entonces.